La liturgia, Dios con nosotros, con el Padre Carlos Pérez Criado. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, y bienvenidos un lunes más a nuestro programa La Liturgia, Dios con nosotros. Vamos a comenzar, como siempre, poniéndonos en la presencia de Dios y a comenzar orando. Del Evangelio según San Mateo. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar, y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Y como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos, que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto, una 100, otra 70, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a vosotros se os han dado a conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no, porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les habló en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías: oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. En verdad os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vosotros, pues, oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno.
Durante 3 domingos escuchamos la predicación de las parábolas del reino de Dios. La del buen sembrador es la primera del evangelista, una parábola suficientemente conocida y célebre. El sembrador es el mismo Señor, la semilla la palabra y el terreno el corazón de cada uno. La gracia hace que dé fruto extraordinario, 160, 30. El corazón dará fruto no por sí mismo, sino por la semilla sembrada en él. Existe, por tanto, una tierra buena, disponible y apta. Quien tiene el corazón duro como una piedra o habitado por los afanes de la vida o por un espíritu superficial, no puede comprender la palabra de Dios. ¿Por qué, pues, Jesús les habla en parábolas? Solo se puede hablar del misterio de Dios en imágenes. Hay que ser discípulo. Tiene que darse un principio de fe para comprender el lenguaje de las palabras. Sin la fe, muchos oyen, pero no escuchan interiormente. Ven, pero sin llegar a contemplar nada. La falta de fe es un impedimento para comprender. Tiene un sentido de aforismo, la fe que busca entender. El Señor mismo dijo: buscad y hallaréis. Si no hay disponibilidad del corazón, la semilla se seca, no cuaja, y el maligno toma lo que ha sido sembrado en nosotros. A los discípulos que se abren a la fe, Dios les da a conocer los secretos del reino de los cielos, y por ello se les explica el significado. El que cree comprende, y el que comprende cree aún más, y así aumentando. Al que tiene se le dará, y tendrá de sobra fe, amor y conocimiento que siempre confluyen. Hoy, 13 de julio, podremos celebrar la memoria libre de San Enrique, emperador romano germánico, que según la tradición, de acuerdo con su esposa Cunegunda, puso gran empeño en reformar la vida de la Iglesia y en propagar la fe en Cristo por toda Europa, donde, movido por un celo misionero, instituyó numerosas sedes episcopales y fundó monasterios. Murió un 13 de julio en Grona, cerca de Göttingen, en Franconia, actual Alemania, en el año 1204. Mañana, 14 de julio, podremos celebrar la memoria libre de San Camilo de Lelis, presbítero que nació cerca de Teano, en la región italiana de los Abruzos, y desde la adolescencia siguió la carrera militar y se dejó arrastrar por los vicios propios de una juventud alegre y despreocupada. Pero, convertido de su mala vida, se entregó al cuidado de los enfermos en los hospitales, de los incurables, a los que servía como al mismo Cristo. Ordenado sacerdote, puso en Roma los fundamentos de la orden de clérigos regulares ministros de los enfermos. Murió en el año 1614. Es el corazón en lucha del huerto de los olivos, que amando a sus enemigos hizo creer al ladrón. Es
Es el corazón que salva por su fe a quien se le acerca, que mostró su herida abierta al apóstol que dudó. Decidle a todos que vengan a la fuente. El 15 de julio celebraremos la memoria obligatoria de San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia, que nació en 1218 en Viterbo, Italia. Entró muy joven en la orden de los frailes menores, estudió filosofía y teología en París, siendo discípulo de Alejandro de Jales, y se convirtió en maestro de teología. En 1257 fue elegido ministro general de la orden. Gobernó durante 17 años en tiempos difíciles. Con razón se le llama el segundo fundador. Su obra teológica es extraordinariamente profunda y al mismo tiempo con una gran profundidad. Es célebre su obra Itinerario de la mente hacia Dios. Su espiritualidad, marcada por el sello de Francisco, es profundamente cristocéntrica y al mismo tiempo mariana, una espiritualidad que deja vislumbrar la experiencia de su corazón transformado por el amor de Cristo. Activo y simultáneamente profundamente contemplativo, al final de su vida se convirtió en obispo de Albano, donde ejerció con un gran amor pastoral su ministerio. También fue creado cardenal a pesar de su oposición. Murió repentinamente, mientras asistía y participaba en el Segundo Concilio de Lyon el 15 de julio del año 1274. Doctor de la Iglesia, es conocido como el Doctor Seraphicus. La tradición del misal romano pone su oración Transfige Dulcissime Domine Jesu, traspasa Dulcísimo Señor Jesús, entre las oraciones de acción de gracias, para después de la Santa Misa. Y que ahora desde el sagrario tan solo quiere tu amor. Decirle a todos que vengan a la fuente de la vida. Hay una historia escondida dentro de este corazón. Decirles que hay esperanza, que todo tiene un sentido, que Jesucristo está vivo, decirles que existe Dios. El 16 de julio podremos celebrar la memoria obligatoria de Nuestra Señora del Carmen, la memoria de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, monte en el que Elías consiguió que el pueblo de Israel volviese a dar culto al Dios vivo, y al que más tarde algunos, buscando la soledad, se retiraron para hacer vida eremítica y dieron origen, con el correr de los tiempos, a una orden religiosa de vida contemplativa que tiene como patrona y protectora a la Madre de Dios. Es el corazón que al joven rico amó con la mirada, el que a Pedro perdonaba después de su negación. Es el corazón en lucha del huerto de los olivos, que amando a sus enemigos hizo creer al ladrón. Terminando la semana, el próximo sábado podremos celebrar la memoria de Santa María en sábado. Os propongo que podáis emplear el formulario número 35 del misal de misas de la Virgen María, con este precioso formulario: La Virgen María, amparo de la fe. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Es el Señor, héroe valeroso. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Es el Señor, héroe valeroso. Portones alzados y teles para entrar el Rey de la Gloria. Portones alzados y teles para entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? Es Yahvé, el fuerte, valiente.
Pues retomamos este apartado dedicado a la ordenación general de la liturgia de las horas. Nos habíamos quedado en el número 139. Vamos a comenzar ahora este otro apartado sobre la lectura de la Sagrada Escritura en la liturgia de las horas, en el número 140, que reza así: la lectura de la Sagrada Escritura, que conforme a una antigua tradición se hace públicamente en la liturgia, no sólo en la celebración eucarística, sino también en el oficio divino, ha de ser tenida en máxima estima por todos los cristianos, porque es propuesta por la misma Iglesia, no según los gustos e inclinaciones particulares, sino en orden al misterio que la esposa de Cristo desarrolla en el transcurso del año, desde la Encarnación y la Navidad hasta la Ascensión, Pentecostés y la expectación de la dicha que esperamos, la venida del Señor. Además, en la celebración litúrgica, la lectura de la Sagrada Escritura siempre va acompañada de la oración, de modo que la lectura produce frutos más plenos, y a su vez la oración, sobre todo la de los salmos, es entendida por medio de las lecturas, de un modo más profundo, y la piedad se vuelve más intensa. En este número se distingue que la Iglesia lee públicamente la Sagrada Escritura no sólo en la celebración de la Santa Misa, sino también en la celebración del oficio divino, y se nos dice que esta otra forma de proclamación de la palabra de Dios ha de ser tenida en máxima estima por todos los cristianos, ya que se nos dice que aquí no nos dejamos llevar por la arbitrariedad o por el gusto personal en la elección y la propuesta de los textos, sino en lo que la Iglesia ha pensado para sus hijos. Es más, lo que la esposa de Cristo, lo que la Iglesia ha ido preparando para hablar en ese diálogo precioso y bellísimo con Cristo, con el esposo, y así los salmos son mejor entendidos y las lecturas son capaces de iluminar esos textos sálmicos, pero también todo el misterio de la vida de Cristo. Tienen además un orden teológico y una progresividad en su explicación. Por eso se nos dice que esta forma de oración, la del oficio divino, ha de ser tenida en gran estima, pues es en verdad una celebración de la palabra de Dios. El número 141 dice así: en la liturgia de las horas se propone una lectura larga y una lectura breve de la Sagrada Escritura. ¿Quién es el Rey de la gloria? Es el Señor, héroe valeroso. ¿Quién es el Rey de la gloria? Es el Señor, héroe valeroso. Por poder salvarnos y Se nos dice que en la liturgia de las horas se propone una lectura más larga y otra lectura más breve de la Sagrada Escritura. Son dos posibilidades que encontramos. En el número 142 dice así: la lectura larga, que puede hacerse a voluntad en las laudes matutinas y en las vísperas, queda descrita arriba en el número 46.
El número 46, que leímos y estudiamos ya hace varios meses, nos decía que había libertad para hacer una lectura bíblica más extensa, principalmente en la celebración con el pueblo, tomándola o del oficio de lectura o de las lecturas de la misa, eligiendo principalmente aquellos textos que por diversas razones no se hubieran leído. Nada impedía que se elija algunas veces otra lectura más adecuada al caso conforme a los números finales 248, 49 y 51 de esta ordenación general de la liturgia de las horas. Por tanto, existe esa posibilidad de en las laudes de la mañana o en las vísperas cambiar la lectura breve por una lectura más extensa de la palabra de Dios, especialmente, como vemos, en la celebración con el pueblo. El número 143 dice así: en la distribución de las lecturas de la Sagrada Escritura en el oficio de lectura se tienen en cuenta tanto aquellos tiempos sagrados en los que, siguiendo una tradición venerable, se han de leer ciertos libros, como la distribución de las lecturas en la misa. De esta forma, pues, la liturgia de las horas se coordina con la misa, de modo que la lectura de la Escritura en el oficio complete las lecturas hechas en la misa, ofreciendo así un panorama de toda la historia de la salvación. Varias veces en la parroquia me han dicho: pero padre, usted no coge la Biblia y cada día nos la lee por donde quiere. Y he tenido que decir, pues no hacemos así. No es que según el cura le apetezca se lee un fragmento u otro de la Biblia, sino que la Iglesia ha preparado la mesa de la palabra de Dios en la celebración de la Eucaristía, pero como vemos también en el oficio de lecturas, y la ha escogido con cuidado, para que las lecturas que hacemos en el oficio divino se complementen a las de la celebración eucarística y así se nos haga una presentación más amplia de toda la historia de la salvación. Tienen una coordinación y un cuidado estas lecturas de la misa y del oficio divino. Y podríamos decir que hay como varios niveles. Esto ya lo hemos explicado alguna vez. El nivel más sencillo es el de las celebraciones dominicales. Luego hay otro nivel que es el de los días entre semana, los días feriales. Y un nivel de una complejidad y de una profundidad teológica un poco mayor, que es las lecturas seleccionadas para el oficio divino, especialmente para el oficio de lecturas, para que, según esa progresiva participación en la palabra de Dios, se vayan comprendiendo textos que en un primer momento pueden parecer un poco más difíciles, oscuros, o que cuesta más su percepción en una primera escucha de la palabra. El número 144 afirma que, siguiendo en pie la excepción de que se habla en el número 73, no se leerá el Evangelio en la liturgia de las horas, puesto que se lee íntegramente todos los años en la misa. Salvo las excepciones contempladas y que ya en su día explicamos, no se prevé
la lectura del Evangelio en la celebración del oficio divino, a excepción, como no, de los cánticos evangélicos, del Magnificat, el Benedictus y el Nunc Dimittis. El número 145 dice así: hay un doble curso de lectura bíblica. El primero, que va inserto en el libro de la liturgia de las horas, comprende tan solo un año. El segundo, que se puede utilizar libremente, va incluido en el suplemento y es bienal, lo mismo que el curso de la lectura del tiempo ordinario en la misa ferial. Es el Rey de la gloria, es el Señor, héroe valeroso. ¿Quién es el Rey de la gloria? Es el Señor. Esto es muy interesante, se nos habla aquí del bienal, algo que a veces es muy desconocido por aquellos que rezan la liturgia de las horas, pues la lectura anual se nos presenta en esos 4 tomos de la liturgia de las horas, mientras que el bienal aquí se dice que se publicará en el suplemento, que por desgracia no ha visto aún la luz después de tantísimos años, en su edición latina. Lo máximo que ha sido publicarse qué perícopas deberían de leerse en el año bienal, pero aún no existe una publicación oficial en texto latino que luego pueda ser traducida a lengua vernácula para esta oración con el bienal. Hay algunas publicaciones particulares hechas por los benedictinos y benedictinas o por las comunidades neocatecumenales, siguiendo ese patrón que se ha dado de qué textos deberían de leerse, pero por desgracia no existe esa publicación del suplementum para toda la Iglesia y por tanto esta posibilidad del bienal queda algo mermada. Aún así es posible realizarlo y hace que nos enriquezcamos mucho más en esta celebración de la palabra y esta profundización en el misterio de Cristo. El número 146 dice así: el curso bienal de las lecturas está dispuesto de forma que casi todos los libros de la Escritura son leídos cada año. Se asignan a la liturgia de las horas aquellos textos más largos y más difíciles que apenas pueden tener cabida en la misa, pero mientras el Nuevo Testamento se lee íntegramente todos los años, parte en la misa, parte en la liturgia de las horas, se han seleccionado de los libros del Antiguo Testamento tan solo aquellas partes que son de mayor importancia para la inteligencia de la historia de la salvación y para el fomento de la piedad. Sin embargo, la coordinación entre las lecturas de la liturgia de las horas y las lecturas de la misa, para que no se propongan los mismos textos en los mismos días o se distribuyan con relativa frecuencia los mismos libros para las mismas épocas del año, lo que dejaría la liturgia de las horas perícopas de menos importancia y perturbaría la lectura seguida de los textos, exige necesariamente que el mismo libro figure en años alternos en la misa y en la liturgia de las horas, o al menos dejar cierto intervalo de tiempo si se ha de leer en el mismo año. En sus cansancios y aliento, en su divina gloria, estriba mi firmeza, en la Dios nos agonidad. Una prueba de libertad, solo la muestra. Este número 146 nos explica cómo se han querido distribuir estas lecturas del oficio bienal para que no choquen con las de la celebración de la misa, para que no se vuelvan en una celebración repetitiva de lo que escuchamos en una y en otra celebración. Es un criterio muy interesante y especialmente cuidado.
En los números que siguen del 147 al 155, que vamos a leer sin explicación, se expone en ellos cómo debería realizarse esta lectura del bienal. Se dicen los tiempos litúrgicos, no se explicita qué día se lee cada capítulo y qué versículos. Eso aparecerá en el suplementum y cuando se publique ese tomo bienal, pero aquí ya se nos da una orientación y se nos está dando ver la coordinancia de ese libro litúrgico de ese libro sagrado con el tiempo litúrgico. El número 147 afirma que en el tiempo de Adviento se leerán, siguiendo una antigua tradición, las perícopas del libro de Isaías en lectura semicontinua, alterna en años alternos. Se leerán además el libro de Ruth y algunas profecías del libro de Miqueas, pero como desde el 17 hasta el 24 de diciembre se hacen lecturas especialmente asignadas a estos días, se omitirán aquellas lecturas de la tercera semana de Adviento que no tengan cabida. El número 148 afirma que desde el día 29 de diciembre hasta el 5 de enero se leerá el primer año la carta a los colosenses, en la que se considera la encarnación del Señor en el marco de toda la historia de la salvación, y en el segundo año el Cantar de los Cantares, en el que se prefigura la unión de Dios y el hombre en Cristo. Dios Padre celebró las bodas de Dios, su Hijo, en el instante en que lo unió a la naturaleza humana en el seno de la Virgen, cuando determinó que el que era Dios antes de todos los siglos se hiciera hombre al final de los tiempos. El número 149 afirma que desde el 7 de enero hasta el sábado después de Epifanía se leen textos escatológicos tomados de Baruch y de Isaías en sus capítulos 60-66. Las lecturas que no hayan tenido cabida se omitirán ese año. Vamos a hacer un momento de oración con este precioso canto. El cielo proclama la gloria de Dios.
Buenas tardes, hemos pasado ya el ecuador de nuestro programa en Radio María, la liturgia Dios con nosotros. Les acompaña en el micrófono el Padre Carlos Pérez Criado. Hemos escuchado este bello canto, el cielo proclama, narra la gloria de Dios, este precioso salmo. Vamos a proseguir unos instantes más con algunos números de la ordenación general de la liturgia de las horas que nos hablan de la distribución de las lecturas en su año bienal. El número 150 dice así: durante la Cuaresma se leerán el primer año fragmentos del libro del Deuteronomio y de la carta a los Hebreos. En el segundo año se ofrece una visión panorámica de la historia de la salvación tomada de los libros del Éxodo, del Levítico y de los Números. La carta a los Hebreos interpreta la antigua alianza a la luz del misterio pascual de Cristo. De esta carta se lee el Viernes Santo un fragmento que habla del sacrificio de Cristo y el Sábado Santo otro fragmento referente al descanso del Señor. En los demás días de la Semana Santa se leerá el primer año los cantos tercero y cuarto del Siervo del Señor, tomados del libro de Isaías, y algunos fragmentos de las Lamentaciones. El segundo año se lee el profeta Jeremías como figura de Cristo paciente. El número 151 dice así: en el tiempo pascual, exceptuando los domingos primero y segundo de Pascua y las solemnidades de la Ascensión y Pentecostés, se leerán, según es tradicional, el primer año la primera carta de San Pedro, el Apocalipsis y las cartas de Juan, y el segundo año los Hechos de los Apóstoles. Vamos a pasar a este otro bloque que dedicamos a algunas cuestiones sobre la celebración de la Eucaristía y de otros sacramentos. Una duda que a veces habéis planteado alguno de los oyentes es ¿en qué ocasiones el celebrante tiene que omitir la monición «Este es el sacramento de nuestra fe», o sus diversas variaciones que hay, es decir, la aclamación a la consagración, al memorial? Pues sobre esta cuestión hay una nota de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Está publicada en el año 1969, en Notizia, en su número 5, y lo podemos encontrar en las páginas, esta respuesta en las páginas 323 y 324. Ahí se nos explica que la monición Mysterium Fidei, este es el sacramento de nuestra fe, sacada del contexto de las palabras de la consagración del cáliz, donde figuraba en los antiguos misales de Pablo VI, se ubicó en el nuevo misal después de la consagración, a fin de que sirva de introducción a la aclamación de los fieles. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. La Congregación del Culto Divino, de acuerdo con la nueva finalidad de la monición, ha declarado que cuando por alguna razón ningún fiel pueda responder al sacerdote, como acontece en la misa que por necesidad se celebra sin ningún ministro, el celebrante debe omitir dicha monición. Lo mismo hay que afirmar para el caso de las concelebraciones, en las que no está presente ningún fiel, pues nunca los sacerdotes que han consagrado deben decir ni cantar la aclamación «Anunciamos tu muerte», que es exclusiva de la asamblea. Es decir,
de los diáconos, de los lectores, de los acólitos y de todo el pueblo. Pero nunca los concelebrantes, ni los concelebrantes, ni el que celebra ni los que concelebran deben de responder a esta aclamación, pues ellos están actuando in persona Christi, y esta aclamación se dirige a la misma persona de Cristo. Como os decía, esto lo aclaró ya en el año 1969 la Congregación para el Culto Divino en esta publicación del número 5 de Notizie en las páginas 323 y 324. Así que recordemos los presbíteros que cuando celebremos o concelebremos nunca respondemos a esta aclamación que es exclusiva de la asamblea de los fieles que participa en ella. Si no participan fieles, por tanto, esa aclamación, Mysterium Fidei, se omitirá. Quería que nos detuviésemos también en la importancia del óleo de los catecúmenos, también llamado óleo de exorcismo, y la unción prebautismal que se realiza en el sacramento del bautismo. Esta unción prebautismal en el pecho con el óleo de los catecúmenos es un gesto antiquísimo. Tenemos ya constancia de esta unción en el siglo III y muy significativo. Por ello, no puede permitirse que tienda a desaparecer, como está sucediendo en algunas comunidades cristianas. No dar importancia a este signo no tiene otro motivo sino el poco valor que dan algunos ministros a los gestos sacramentales, a pesar de que el Concilio Vaticano II ha insistido en la importancia de estos signos sacramentales que se han de cuidar y de hacer de forma adecuada. Así nos lo recuerda Sacrosanctum Concilium en su número 21 y también lo recuerda la teología actual. Es cierto que el ritual permite a las conferencias episcopales omitir esta unción prebautismal o suplirla por una imposición de manos e incluso, únicamente en el bautismo de muchos niños, prescindir de la crismación postbautismal. Pero optar por esta supresión y simplificación nunca compromete al ministro, ni tan solo al obispo. Por el gran significado de este gesto, sería muy triste hacer de esta posibilidad un uso corriente, pues se prevé para casos excepcionales en este Ordo Baptismi Parvulorum. El significado de la unción prebautismal en el pecho, ojo, que no en el cuello, sino en el pecho, se describe muy expresivamente, tanto en la bendición del óleo en la misa crismal, como en la oración que precede a la unción. El futuro cristiano, con esta unción, se consagra como luchador contra el mal. Esta petición resulta hoy especialmente significativa, incluso ante los fieles más sencillos, porque fácilmente todos advertimos el ambiente secularizante y de indiferencia religiosa en que se desarrollará su vida cristiana. La oración que la Iglesia diocesana, presidida por el obispo, por tanto, a su nivel más alto, hace en la misa crismal, por los que durante el año recibirán el bautismo, da a la unción prebautismal el rico sentido de fortaleza en la lucha,
dice así esta oración: Oh Dios, fuerza y protección de tu pueblo, que has querido hacer de la unción un signo de fortaleza en el combate. Concede a los catecúmenos, que serán ungidos con este óleo, crecer en la sabiduría de las cosas del cielo y coraje en su lucha contra el mal, que sin miedo emprendan el combate de la vida cristiana. De manera parecida, ora el ministro del bautismo antes de ungir en el pecho al catecúmeno, cuando dice: Señor Dios Todopoderoso, tú sabes que estos niños van a sentir las tentaciones del mundo seductor y van a tener que luchar contra los engaños del diablo, y añade al ungir al pecho del catecúmeno: que el poder de Cristo Salvador os fortalezca. Todo este rico simbolismo y el fruto de la oración de la Iglesia desaparece si de hecho los bautizandos no son ungidos con el óleo sobre el cual han recaído estas oraciones. Una simple y poco significante imposición de manos, que nunca ha significado en la liturgia fortaleza en la lucha, no puede suplir el claro significado de esta unción, pues recordemos que en la antigüedad los que iban a luchar embadurnaban todo su cuerpo con aceite para que así en la lucha su contrincante, su enemigo, resbalara cuando los quisiera coger, pues también así nosotros ungimos a los niños con este óleo de exorcismo y de catecúmenos para que el poder del mal nunca se apropie de estos infantes, sino que sean únicamente de Cristo. Para que esta unción sea del todo significativa, debe hacerse, como dice el ritual, en el pecho. En la catequesis prebautismal es el momento adecuado, no en la misma celebración, sino más bien en esa catequesis previa en la que se explique el simbolismo de esa unción y se les diga también a los padres que es necesario presentar a los niños con un vestido que se pueda desabrochar fácilmente para que el pecho quede al descubierto y los niños puedan ungirse así. Si este signo lo explicamos de forma adecuada, los padres serán los primeros que quieran que este gesto se realice de la forma más adecuada posible, pues tiene un profundo significado. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. El próximo 20 de julio podremos celebrar la memoria de San Apolinar, obispo y mártir, que al mismo tiempo que propagaba entre los gentiles las insondables riquezas de Cristo, iba delante de sus ovejas como buen pastor, y es tradición que honró con su ilustre martirio a la iglesia de Clase cerca de Rávena, en la Vía Flaminia en Italia, donde pasó al banquete eterno el día 23 de julio. Al regreso me encendías una luz. El 21 de julio podremos celebrar la memoria de San Lorenzo de Brindis, presbítero y doctor de la Iglesia de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos, predicador incansable por las regiones de Europa, que de carácter sencillo y humilde cumplió fielmente todas las misiones que se le encomendaron, como defender la Iglesia contra los infieles, reconciliar a los príncipes enfrentados y llevar el gobierno de su orden religiosa. Murió en Lisboa el día 22 de julio de 1619. El 22 de julio celebraremos la fiesta litúrgica de Santa María Magdalena, que liberada por el Señor de 7 demonios, se convirtió en su discípula. Siguiéndole hasta el monte Calvario y en la mañana de la Pascua, mereció ser la primera en ver al Salvador retornando de la muerte y llevar a los otros discípulos
el anuncio de la resurrección. Aunque el hijo se alejara del hogar. El 23 de julio celebraremos la fiesta de Santa Brígida, religiosa y patrona de Europa, que nació en Suecia y contrajo matrimonio con el noble Ulfo, de quien tuvo 8 hijos, a todos los cuales educó piadosamente y consiguió al mismo tiempo, con sus consejos y ejemplo, que su esposo llevase una vida de piedad. Muerto éste, peregrinó a muchos santuarios y dejó varios escritos en los que habla de la necesidad de reforma tanto de la cabeza como de los miembros de la Iglesia. Puestos los fundamentos de la Orden del Santísimo Salvador en Roma, pasó finalmente de este mundo al cielo en el año 1373. El 24 de julio podremos celebrar la memoria de San Sarbelio, Macluf presbítero, de la orden libanesa maronita, que por amor a la soledad y para alcanzar la más alta perfección dejó el cenobio de Anaya en el Líbano y se retiró al desierto, en el que sirvió a Dios día y noche y donde vivió con gran austeridad, ayunando y orando. Murió en el año 1898. Con mis besos te decía que te amaba. Y por último, el 25 de julio celebraremos la solemnidad de Santiago Apóstol, patrono de España. Santiago es hijo del Cebedeo y hermano de San Juan Evangelista, que con Pedro y Juan fue testigo de la transfiguración y de la agonía del Señor. Decapitado poco antes de la fiesta de Pascua por Herodes Agripa, fue el primero de los apóstoles que recibió la corona del martirio, y pedimos que por su patrocinio España se mantenga fiel a Cristo hasta el final de los tiempos. Vamos a terminar nuestro programa poniéndonos en las manos de la Virgen María, de nuestra Madre. Vamos a pedirle a ella que interceda por cada uno de nosotros y por nuestras necesidades. Esta tarde les ha acompañado en el micrófono el Padre Carlos Pérez Criado. A continuación dará comienzo otro programa. Les invitamos a que no cambien de sintonía y permanezcan aquí en la Radio de la Virgen. Podéis escribirnos para cualquier duda o comentario al email del programa laliturgiadiosconnosotros@radiomaria.es. Saludos especialmente a Concha, Antonio, Marco, Pedro, Lola, Asun, María, Carmen y Pilar. Si quieren volver a escuchar el programa, pueden descargar el podcast en la web de Radio María. También pueden solicitar el programa en CD llamando al 91 822 8010 o escribiendo a través del formulario de la web de Radio María. Queridos oyentes, muchas gracias por vuestra fidelidad y nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, dentro de 2 semanas. La liturgia, Dios con nosotros, con el Padre Carlos Pérez Criado.